Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a ver el día de hoy el amplificador como lazo abierto. Sí, esto implica saturación del amplificador. Entonces, recordando un poquito esa parte de saturación, nosotros vamos a tener ahora nuestro amplificador. Tenemos nuestro amplificador. Esta es la estructura general. Voltaje 1, voltaje 2 o voltaje, también se puede simbolizar como voltaje en la terminal no inversora, voltaje en la terminal inversora. Y entonces el que está conectado en la no inversora se va a restar, ¿no? Esta es la fórmula de salida. Voltaje de salida es igual a ganancia del amplificador, la diferencia de potencial entre las terminales, y eso nos va a definir la salida. Nosotros tenemos las características pues, de nuestro amplificador y lo asociamos al concepto de una recta, donde la salida sería la Y, la entrada pues sería esta diferencia que sería la X, y la M, que es la pendiente, sería la ganancia de voltaje. Así, si nosotros tenemos, por ejemplo, ganancia 1, o sea, lo que entra por 1 va a ser lo que sale. Entonces, por un voltaje, por una X o por un voltaje de entrada, una diferencia 1 volt, nosotros vamos a tener de salida 1 volt y vamos a tener esta pendiente. Y necesitamos la alimentación del amplificador. Entonces nosotros alimentamos por aquí con voltaje positivo y voltaje negativo. Y por lo tanto vamos a tener que cuando la entrada multiplicada por la ganancia, ¿sí? Entrada multiplicada por la ganancia nos dé la salida su máximo, vamos a llegar a este punto, y si seguimos dando más entrada, pues va a crecer la ganancia y no vamos a tener que se corta ahí. A eso le vamos a llamar saturación. Lo mismo pasa del lado contrario si damos potenciales negativos. Aquí la diferencia, un potencial negativo multiplicado por su ganancia, tenemos su salida que ya no puede avanzar más de lo que se le está alimentando. Y entonces decimos que tenemos una saturación negativa. ¿Ok? Entonces, la ganancia de voltaje va a ser la pendiente como se esté moviendo en el amplificador. Nosotros tenemos para un amplificador real una ganancia de voltaje de 200,000. Entonces usted le da un volt de entrada y él le da de salida 200,000. O sea, quiere decir que por un volt de entrada pues daría 200,000 por allá. Pero como no puede dar 200,000 porque se limita por la alimentación, normalmente más o menos 15 volts, más o menos 12 volts, más o menos 18 volts, que es lo máximo. Entonces, pues no podemos llegar hasta 200,000. Y entonces, por un pequeño, por ejemplo, 1 milivolt, ¿sí? Si diéramos 1 milivolt de entrada, nosotros tendríamos 200 de ganancia. Ni así, ¿no? O sea, se sobrepasa mucho. Y entonces, por lo tanto, la pendiente es demasiada. Entonces, la pendiente hace así y nosotros tendríamos una forma, sería saturado en el lado negativo, esta pendiente de 200,000 y saturado en el lado positivo. Es como estaría funcionando este 741, ¿no? Con esa ganancia, ¿sí? Una recta. Entonces, nosotros vamos a aprovechar el día de hoy esta forma de ver nuestra entrada contra salida para hacer un circuito. Bueno, nosotros lo que comenzamos a hacer primero es el estudio de colocas un voltaje V1, vamos a poner lo que sea el azul, ¿sí? Este que sea el V1, el voltaje azul, o voltaje en la terminal negativa.
y el verde, que sea el voltaje V2 o el voltaje en la terminal marcada con más, ¿no? En la no inversora. Lo que se hace es, entonces, estos son los voltajes de entrada, V1, V2, se grafican las entradas, se buscan los puntos de cruce, aquí están los puntos de cruce de las dos señales, los dos potenciales, aquí se cruza, acá se cruza, acá se cruza, acá se cruzan, donde se cortan las dos señales. Y aquí abajo vamos a graficar la salida. Bueno, en los puntos de cruce marcamos una línea, ¿sí? Perpendicular. Acá en los puntos de cruce marcamos una línea perpendicular. En los puntos de cruce marcamos esa línea perpendicular. Y en la salida, pues nosotros vamos a hacer esto. Marcamos la saturación, que sería esta línea, y marcamos esta línea, que sería la saturación negativa. ¿Ok? Entonces, este potencial en verde lo comparamos en este intervalo con respecto del potencial azul, que es el V1. Entonces sería V2 es más voltaje, porque está la línea arriba, sí, la señal está arriba, que la señal azul. Entonces quedaría V2 menos V1, este es más voltaje que este, entonces queda esta diferencia positiva. Entonces un número pequeñito o cualquier número multiplicado por 200,000, pues satura al lado positivo. Sí, satura aquí. Entonces, en este intervalo, nosotros vamos a tener que nuestra salida va a saturar a positivo. Entonces tendríamos aquí. En el siguiente intervalo, nosotros comparamos las dos señales. Y ahora resulta que la señal V1, la que es azul, tiene más voltaje que la señal que está en verde, que es la V2. Entonces ahora V1 tiene más potencial que V2, entonces va a ganar el signo menos. Esta diferencia va a agarrar un signo menos multiplicado por 200,000, entonces va a ser menos hacia abajo, hacia saturación, ¿sí? Entonces vamos a llegar acá. Entonces este intervalo satura a negativo. Lo mismo hacemos a la siguiente comparación en el siguiente intervalo. Ahora tenemos que la señal verde, que es V2, tiene más voltaje que la señal V1. Entonces cambia de signo. Ahora cambia, V2 es más positivo, entonces cambia a positivo esta señal. Por 200,000, pues satura a positivo. Entonces ahora hace esto en ese intervalo, satura a positivo. En el siguiente intervalo, aquí nos faltó un punto de cruce. En el siguiente intervalo, que es esta parte, el V1 es tiene más voltaje que el V2, entonces gana el signo negativo y va por 200,000, pues satura a negativo. Y entonces hacia aquí. En el siguiente intervalo, la señal verde, que es la V2, es más positiva que la V1, entonces este gana signo positivo. Por 200,000, pues satura a positivo. Y así estaríamos comparando por cada intervalo nuestra señal, y es como funciona con esa diferencia de potencial nuestra salida en el amplificador operacional. Bueno, para ilustrar esto con un ejercicio, nosotros, por ejemplo, podemos colocar una banda donde esté pasando, acá está la banda, donde esté pasando un producto que va a contar cajas, por ejemplo. Nosotros colocamos un interruptor o un sensor, ¿sí? Un sensor que puede ser simplemente un interruptor donde pasa la caja, le pega al switch, entonces lo abre y luego regresa, lo cierra, o al revés, ¿no? Está cerrado, pasa, lo abre y tenemos con eso una señal. Entonces por aquí sería el sensor.
Y ese sensor lo utilizamos para mandar la información a un contador. Bueno, nuestro ejercicio va a quedar de la siguiente forma. Amplificador en lazo abierto. Como nada más queremos contar, yo le puedo quitar la saturación negativa y trabajar con solamente potencial positivo y cero, una sola fuente. ¿Ok? Entonces, yo voy a trabajar positivo y tierra. Y esta va a ser la configuración. Aquí voy a colocar mi interruptor. Cuando pase la caja, en este caso yo lo puse que cierre. Pasa la caja y cierra. Entonces, si no pasa la caja, este interruptor está abierto. Y como está abierto, no hay voltaje, ¿sí? Entonces simplemente se conecta con tierra y esta terminal positiva está en cero, ¿sí? El B más está en cero. Ok. Y yo sintonizo por el otro lado la terminal negativa, la sintonizo con un potenciómetro donde yo muevo el vástago para darle un nivel de voltaje. Ok, como coloqué las resistencias 10 kilos y 10 kilos acá donde va a estar el sensor, cuando está el interruptor, pues se va a hacer un divisor de voltaje y como son dos resistencias iguales, pues aquí yo voy a tener 5 volts cuando se active. Entonces, cuando pase la caja, se va a activar y me va a dar 5 volts aquí. Y aquí coloqué los pulsos, por lo tanto, los coloqué en esta señal, ¿sí? La que está en verde. Entonces, interruptor, 5 volts. Interruptor, activo, 5 volts. Entonces yo lo que hago es que con el potenciómetro, yo busco un voltaje entre 0 y 5 volts, yo lo coloqué en 3 volts, entonces este potenciómetro lo coloco en 3 volts, aquí está, siempre va a tener 3 volts, y lo que va a estar entonces comparando contra 0 y 5. Entonces, en este intervalo, lo que hace es comparar, por ejemplo, dice, tú tienes 3 volts aquí, no hay caja, entonces vas a tener 0 volts acá. Entonces, este es más potencial que este, gana el signo menos, ¿sí? Gana el signo menos. Y entonces satura negativo. Y la fuente negativa la coloqué en 0, entonces satura a 0. Pasa una caja, coloca el interruptor activo, coloca el voltaje a través de esta resistencia, se hace un divisor, manda 5 volts en esta terminal y ahora esta terminal positiva está más potencial que la negativa, ¿sí? Por 2 volts positivo. Entonces, 2 volts, que es la diferencia de 5 entre 3 por 200,000, pues es un montón. Entonces va a saturar a positivo. Y entonces satura a BCC, positivo. El siguiente intervalo, la señal negativa, la que está aquí, es más potencial que la que está conectada aquí, porque no hay caja, entonces va a saturar a negativo, y para nosotros el negativo está conectado a tierra, entonces es 0. Y yo voy a tener, a través del amplificador operacional en lazo abierto, una aplicación. Y entonces, yo acá, para poder contarlos, pues coloqué una resistencia de 330 y un LED. Entonces, cada que esté un pulso positivo, pues va a mandar un voltaje y va a prender el LED. Entonces va a estar prendiendo el LED, o le puedo conectar aquí un contador o una chicharra y va a estar dándole la alarma que usted necesita. Bueno, pues esta es la aplicación en lazo abierto. Si tiene alguna duda, pues nos comenta, ¿sí? A lo mejor fue un poco rápido, apresurado. Pero bueno, ya usted véalo, repítalo y nos comenta si hay alguna duda y la resolvemos. Pues sería todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy amables.